Bien, buen día con todos chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la monarquía francesa. ¿Ya? La vez pasada hablamos sobre la monarquía española. ¿Ya? ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, comenzamos. Dice, monarquía francesa del siglo XVI. La consolidación del sistema monárquico absolutista, dice, francés del siglo XVII, fue producto de un proceso político, filosófico, social, económico y religioso. Miren, miren todo lo que... A ver, estamos hablando de una monarquía absolutista, ¿ya? ¿Qué significa un sistema monárquico absolutista? Significa que es una monarquía, ¿ya? Que toma el poder de todo, toma el poder absoluto, ¿ya? Toma el poder absoluto, ¿ya? Y dicen que este proceso, ¿ya? O mejor dicho, de que esta monarquía absoluta fue producto, ¿ya? De un proceso político, filosófico, social, económico y religioso. ¿Esto qué significa? Que prácticamente toda la sociedad en su conjunto estaba influida por este sistema monárquico, ¿ya? Que tuvo como protagonista a una dinastía. Esta dinastía es la dinastía de los reyes Borbones, ¿ya? Y a destacados exponentes de la Iglesia Católica Francesa durante el siglo XVII. La monarquía absolutista francesa, dice, constituyó la contracara de la monarquía. Disculpen, ya. La monarquía absolutista francesa, dice, constituyó la contracara de la monarquía parlamentaria inglesa, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la monarquía absoluta francesa era lo opuesto a la monarquía parlamentaria inglesa, ¿ya? Cuando veamos la monarquía inglesa, veremos la diferencia. Dice, los dos reinos, con perfiles totalmente opuestos, se transformaron en los principales referentes de las potencias europeas y enemigos irreconciliables que luchaban por imponer su hegemonía. ¿Qué quiere decir? Que tanto Francia como Inglaterra tenían rivalidad entre sí. En 1594, Francia recibió con todos los honores a su nuevo rey, Enrique IV. La situación que vivía el reino no era la mejor. Por ese motivo, en 1598, el flamante rey promulgó el Edicto de Nantes. ¿Qué cosa es el Edicto de Nantes? Promulgado en 1598. Dice, con el objetivo de calmar los ánimos religiosos. A la muerte de Enrique IV, el trono, dice, pasó a manos de su hijo Luis XIII. Ya. Pero antes de eso, eh, un edicto, chicos, viene a ser una especie, es como hoy en día, por ejemplo, es como, por ejemplo, hoy en día las leyes, por ejemplo, ¿no? Las leyes que promulga el presidente, por ejemplo, ¿no? Eh, con resolución, ¿no? Es un documento que de alguna manera tiene un valor oficial, ¿ya?
un valor oficial. Y en este caso, el edicto de Nantes, ¿ya? Eh, fue una orden, ¿ya? Una especie de orden, una especie de decreto, ¿ya? Que establecía lo siguiente. En este caso, eh, establecía, ya, recuerden que para esta época, ¿ya? Recuerden que para esta época, para que entiendan un poco el contexto y la importancia del edicto de Nantes, ¿ya? Recuerden que para esta época ya había sucedido la reforma protestante. ¿Esto qué significaba? Que ya no solamente estaba el catolicismo, sino que también estaban otras religiones, ¿ya? O otras formas de practicar la fe. Y el edicto de Nantes lo que hace es reconocer, ¿ya? Reconocer la libertad religiosa, ¿ya? Reconocer la libertad religiosa. En esta época, en muchos reinos, si tú no compartías la religión del reino, prácticamente eras considerado o eras excluido de todo, ¿ya? Ya. En Francia esto va a cambiar a partir del edicto de Nantes. Por eso es importante este edicto, ¿ya? Porque este edicto va a conceder libertad religiosa para, eh, para toda la población francesa, ¿ya? Entonces, con este edicto se va a poner fin a muchos conflictos que habían entre facciones religiosas distintas, pues, ¿no? Entre católicos y protestantes. Luego, a la muerte de Enrique IV, el trono pasó a manos de su hijo Luis, Luis XIII. Luis XIII fue hijo de Enrique IV y de María de Médicis. Tras la muerte de su padre, accede al trono con tan solo, miren, ¿con cuántos años asume el trono? Accede al trono con tan solo 9 años de edad. Imagínense ustedes con 9 años y asumiendo un trono. Obviamente por un tema de edad no va a poder asumirlo, ¿ya? Pero será su madre quien tendrá el cargo de reina regente hasta que él asuma la mayoría de edad. Pero quien en realidad tomaba las decisiones de Estado fue su primer ministro, Armand Jean du Plessis, más conocido como Cardenal Richelieu. Este nombre lo van a escuchar bastante, ¿ya? Este personaje, el Cardenal Richelieu, cuyo nombre está aquí, más grande, ¿ya? Va a ser quien en realidad va a gobernar el trono francés, ¿ya? Su reinado estuvo marcado por el sometimiento a la nobleza y a los protestantes. Ya, entonces, lo que en un principio se mejoró con el edicto de Nantes, Richelieu lo va a empeorar. ¿Ya? Entonces, su reinado estuvo marcado por el sometimiento, o sea, por el abuso, ¿no? Abusó de la nobleza y de los protestantes. ¿Ya? Y aquí lo va a especificar. ¿Ya? A ver, Gabriel Herrera, ¿estás? Gabriel Herrera, ¿está Gabriel? Ya, no, no está Gabriel. Freddy, Freddy Quispe, ¿estás Freddy? Sí, profesor. Ya, Freddy, un favor, ¿me puedes apoyar leyendo el punto A, nada más? Esta partecita de aquí, por favor. El in, in- sí, Ah, el inicio. ¿Se ve? el, in- el inicio de Ah, del gobierno. ¿Se puede ver o no se puede ver este, Freddy? Tal vez no se puede ver, estás desde un celular quizás.
Rey, Richelieu. li- Ya, a ver, ¿quién puede reemplazar a nuestro compañero Freddy? Que tiene problemas para poder visualizar el archivo. A ver, Jamie. Jamie Cabrejos, ¿estás? Sí, profesor. Por favor, Jamie, ¿nos puedes apoyar leyendo el punto A, donde dice somete a la Ya, nobleza? A. Somete la nobleza. El inicio del gobierno de Richelieu estuvo marcado por las revueltas nobiliarias. El cardenal contrarrestó la oposición de una facción de la nobleza con- cortesana con la creación de una clientela de adictos a su persona, a los que recompensaba con honores y cargos. Sin embargo, los complots nobiliarios se sucedieron sin descanso, a pesar de que consideraban a la alta nobleza como uno de los pilares del Estado. Richelieu luchó contra el poder de las clientelas aristocráticas e hizo reducir las fortalezas nobiliarias que pudieran recibir de bautarle a los devotos. Ya, muy bien, muchas Revoltosos. gracias. Ujú, muy bien, muchas gracias, Jamie. Ya, a ver, este párrafo es un poco complicado, ¿ya? Porque tiene algunos términos que quizás nunca antes han escuchado o nunca antes ¿no? han leído, ¿ya? Pero vamos a explicarlo, ¿ya? Dice, el inicio del gobierno de Richelieu, ya sabemos que Richelieu es el cardenal que va a gobernar el trono francés. ¿Y por qué va a gobernar él? Porque el rey Luis XIII tenía 9 años, ¿ya? Entonces, el cardenal dice, va a someter a la nobleza. ¿Quiénes eran la nobleza? En este caso, tengan en cuenta que en este tiempo, ¿ya? El rey, digamos que era el más importante, por así decirlo, era el más importante, y debajo de él estaban sus seguidores, ¿ya? Entonces, habían nobles en el sentido de que eran cercanos al rey, ¿ya? Obviamente el pueblo no está ahí, ¿no? Los nobles son la familia del rey, sus tíos, sus primos, ¿no? Hermanos, sobrinos, ¿no? Entonces, o amigos cercanos, ¿no? Amigos que en un momento se ganaron el favor del rey, ¿ya? Entonces, esos son los nobles. Y Richelieu va a, eh, va a gobernar maltratando a estos nobles, ¿ya? ¿Cómo? Vamos a verlo ahora. Dice, el inicio del gobierno de Richelieu estuvo marcado por las revueltas nobiliarias. ¿Qué significa una revuelta nobiliaria? Significa que los nobles, ¿ya? Los nobles van a protestar contra Richelieu. No van a estar de acuerdo con el gobierno de Richelieu, ¿ya? Se van a oponer a que Richelieu tome control del trono francés, ¿ya? El cardenal contrarrestó la oposición de una facción de la nobleza cortesana. ¿Cómo? Con la creación de una clientela de adictos a su persona. ¿Esto qué significa? Imagínense que yo soy el cardenal Richelieu, ¿ya? Y que yo tengo 5 personas que se oponen a mi reinado. Entonces yo digo, ¿cómo puedo hacer frente, cómo puedo enfrentarme a estas 5 personas que no están de acuerdo con mi reinado? Ah, ya sé, me voy a conseguir otras 5 personas a las que yo les voy a dar ciertos favores para que me apoyen. Y de esa manera, estas 5 personas a las que yo voy a apoyar, me van a apoyar a mí y van a contrarrestar a estas otras 5 personas que me están atacando. A eso se le llama clientela, ¿ya? Estas 5 personas a las que yo les voy a hacer un favor, me van a devolver el favor defendiéndome de estas otras 5 personas, ¿ya? Algo así, entiéndanlo, ¿ya?
Entonces, esta es una clientela, ¿ya? Y aquí está. El cardenal recompensaba a estas personas con honores y cargos. O sea, yo les voy a dar el título de nobles, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Si yo quiero ganarme el favor de alguien, oye, si tú me apoyas, yo te voy a dar trabajo y te voy a dar con un buen sueldo. O sea, algo así, ¿me entienden? ¿Ya? Algo parecido, ¿ya? Dice, sin embargo, los complots nobiliarios se sucedieron sin descanso. ¿Qué significa un complot? ¿Han escuchado alguna vez el término complot? Un complot es una especie de sabotaje, ¿ya? Por ejemplo, yo soy ¿no? El cardenal Richelieu y estoy mandando en el trono francés y hay un grupo de personas que van a hacer todo lo posible por generarme cualquier problema, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que en mi reinado cortaron el agua, pero no es que se cortó el agua porque el río naturalmente dejó de fluir, sino que estas personas que están haciendo, quisieron hacer un complot contra mí. ¿Cómo? Fueron a la parte alta del río y obstruyeron la vía. ¿Para qué? Para que el agua no llegara a mi reinado y de esa manera me generara un problema. Y al generarme ese problema, ¿no? Me van a dejar a mí con la solución, ¿no? O me van a dar a mí el trabajo de solucionarlo, ¿ya? Entonces, entiéndanlo así más o menos, ¿ya? Van a haber complots nobiliarios, dice, ¿ya? Los complots nobiliarios son todas aquellas tramas, acuerdos que los que se oponen a Richelieu van a, eh, van a aplicar, ¿ya? Dice, a pesar de que consideraba a la alta nobleza como uno de los pilares del Estado, Richelieu luchó contra el poder de las clientelas aristocráticas. Aquí, en este caso, las clientelas aristocráticas son aquellos nobles que se oponían al gobierno de Richelieu, ¿ya? E hizo derruir las fortalezas nobiliarias. ¿Qué significa derruir? En este caso, entiendan derruir como destruir, derribar, ¿ya? ¿Ya? Derruir las fortalezas nobiliarias que pudieran servir de baluarte a los revoltosos. En este caso, hay un enfrentamiento directo entre Richelieu y la nobleza, ¿ya? Siguiente punto, dice, lucha contra los protestantes, la toma de la Rochela. Aquí los protestantes van a recibir un nombre. En Francia se le va a conocer a los protestantes como los hugonotes, ¿ya? Los hugonotes, nombre con que en Francia se conocía a los protestantes calvinistas, ¿ya? A los protestantes calvinistas se les va a conocer como hugonotes. Habían conseguido, dice, formar un Estado dentro del Estado. ¿Ya? Subrayen esto, ¿ya? Los hugonotes habían conseguido formar un Estado dentro del Estado. Claro, recuerden que el edicto de Nantes, que promulgó el rey Enrique IV, les va a dar a los protestantes, ¿ya? La capacidad de poder organizarse, ¿ya? Entonces, los hugonotes van a formar un estado dentro del estado, ¿ya? O un reinado dentro del reinado francés, ¿ya? Y van a dominar numerosos territorios, dice. Van a dominar numerosos territorios. ¿Gracias a qué? A sus privilegios políticos y militares. Y de esa forma, en el año 1625, se van a rebelar contra la monarquía francesa, ¿ya? Se van a rebelar contra la monarquía francesa. Entonces, dice, ya. Entonces dice, Richelieu, mientras consolidaba su posición en el poder, ganó tiempo
confirmando la renovación del edicto de Nantes. ¿Ya? Richelieu va a confirmar el edicto a pesar de que él se oponía a los protestantes. ¿Ya? Y va a atacar el puerto. ¿Ya? Richelieu va a atacar el puerto de La Rochela. ¿Por qué es importante esto? Porque este puerto era un punto estratégico para los protestantes. ¿Ya? El ataque de La Rochela se produjo en julio de 1627. No fue una guerra de religión, sino una guerra de Estado. Richelieu pretendió, ante todo, acabar con los privilegios militares y políticos que garantizaban a los hugonotes una autonomía. ¿Ya? Entonces, Richelieu va a enfrentarse a los protestantes calvinistas, más conocidos como hugonotes, y va a tratar de quitarles todo lo que habían logrado. ¿Ya? Muy bien. Digamos, todo lo que hablamos, todo lo que acabamos de hablar, chicos, es con respecto a lo que hacía Richelieu dentro de Francia. Pero también o también tomó ciertas decisiones fuera de Francia. Y es lo que vamos a ver ahora. Dice, política exterior, lucha contra la Casa de Austria. ¿Ya? Aquí la Casa de Austria es otra dinastía. Recuerden que en Francia está la dinastía de los Borbones. ¿Ya? Entonces, Francia va a participar en la Guerra de los 30 años. Este fue un conflicto interno del Imperio Germánico entre católicos, partidarios de una monarquía centralizada, y protestantes, que se unieron a los príncipes que deseaban mantener su antigua independencia. Richelieu apoyó a los protestantes. Richelieu apoyó a los protestantes alemanes para evitar la transformación del Imperio Germánico. ¿Ya? Para evitar la transformación del Imperio Germánico, ¿en qué? En un estado absoluto y poderoso. ¿Ya? Como los Habsburgo de España estaban emparentados con los Habsburgo de Austria, la lucha fue contra ambos estados. Este conflicto terminó con la paz de Westfalia. Muy bien. Entonces, Richelieu va a tener este conflicto externo, ¿ya? ¿Contra quién? Contra la dinastía de los Austria, ¿ya? Contra la dinastía austriaca. Muy bien. Luego va a llegar el reinado de Luis XIV. Al morir su padre, Luis XIII, su hijo Luis era aún muy pequeño y no pudo gobernar, haciéndose cargo de la corona. Ya, lo mismo que pasó con Luis XIII, pasó con su hijo, Luis XIV, quien asumió el trono siendo muy pequeño. ¿Por qué? Porque Luis XIII, ya grandecito, ya mayor, muere. Entonces, su hijo era muy pequeño también. Entonces reinaba la madre, que era Ana de Austria, a quien ayudó el primer ministro cardenal Mazarino. Este cardenal, sin las cualidades de Richelieu, actuó de manera distinta. Entonces, si Luis XIII tuvo como representante de su gobierno al cardenal Richelieu, Luis XIV va a tener como representante de su gobierno al cardenal Mazarino. Profesor, ¿y qué hacen los cardenales metidos en el reinado? Ya, justamente en Francia, la iglesia el, y el reinado, ¿ya? Y el rey, ¿ya? La iglesia y el rey, ¿ya? Van a formar una unidad, ¿ya? La iglesia se va a unir a los reyes en Francia.
Política de Mazarino, dice. Hizo una política financiera desastrosa, aumentando impuestos y despilfarrando rentas. ¿Ah? Despilfarrando rentas. Combatió la revolución de la Fronda, dice. Combatió la revolución de la Fronda, organizada por los enemigos del cardenal, y prosiguió la guerra de los 30 años. ¿Ya? Dice, luego de la muerte de Mazarino, Luis asumió el poder bajo el nombre de Luis XIV y fue el soberano que fortaleció la monarquía absoluta en Francia y se convirtió en el máximo representante del absolutismo, que solía decir, el Estado soy yo, y que se hacía llamar el Rey Sol. Muy bien. Obras del gobierno de Luis XIV. Las obras de este gobierno de Luis XIV va a ser despilfarro en la corte de Versalles. ¿Qué cosa es el despilfarro? Despilfarro es malgastar el dinero, ¿ya? Malgastar el dinero. Dice, se rodeó de nobles serviles que se disputaban el honor de vestirlo o alcanzarle la comida. Cuando uno escucha el término noble, ¿ya? Al menos para este tiempo, entiendan como noble a aquella persona, ¿ya? Que, ¿cómo podemos decir? Es un seguidor, pero digamos que es capaz hasta de darte la comida en la boca, por así decirlo, ¿ya? Y justamente esto es lo que pasaba, ¿ya? Obviamente estas personas no lo hacen gratis, no lo hacen porque te quieren, no lo hacen porque te estiman, lo hacen porque tienen una conveniencia, ¿ya? Lo hacen porque tienen una conveniencia. Entonces, vamos, dice, anulación del edicto de Nantes. Ajá, Luis XIV va a anular el edicto de Nantes. Recuerden que el edicto de Nantes era importante, ¿por qué? Porque ese edicto va a reconocer la libertad religiosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué va a hacer esto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque él va a querer unificar las creencias religiosas. ¿Ya? Él va a querer unificar las creencias religiosas. ¿Ya? Bueno, entonces, se va a anular el edicto de Nantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Luis XIV va a querer unificar las creencias religiosas. Él va a querer que todos tengan una misma fe. ¿Ya? Y dice, a partir de esta anulación, los protestantes fueron perseguidos y desterrados. Salieron de Francia más de 60.000 hugonotes. ¿Ya? Salieron de Francia más de 60.000 hugonotes. Recuerden que para este tiempo la libertad religiosa era algo, digamos que extraño en otros reinos, ¿ya? O tenías la creencia del rey o estabas en contra del rey, ¿ya? Administración de Colbert. En este caso, ¿quién fue Colbert? Colbert va a ser el ministro de Hacienda. ¿Qué cosa es el ministro de Hacienda? Entiendan ministro de Hacienda como lo que actualmente nosotros conocemos, ¿ya? Actualmente nosotros conocemos al ministro de Hacienda como ministro de Economía, ¿ya? Entonces, Colbert va a fundar fábricas en diversas ciudades y desarrolló las flotas mercantes. ¿Qué son las flotas mercantes? Pues son embarcaciones destinadas al comercio, ¿ya? Destinadas al comercio. Ya, muy bien. Ya, flotas mercantes. Ahora sí. En este contexto,
se va a dar la guerra de sucesión española. ¿Qué significa esto? Que el trono de España se va a quedar sin sucesor. Y recuerden que en este tiempo un rey no era como un presidente, pues no, un presidente es un presidente de su país y ya está. Pero no, en este tiempo un rey podía o incluso querían abarcar la mayor cantidad de reinos. Entonces, cuando la corona de España no tiene sucesor, otros reinos van a querer ocupar ese cargo, ¿ya? Y a esto se le conoce como la Guerra de Sucesión Española, ¿ya? ¿Y por qué se da esta guerra? Se da por la siguiente razón. Como el rey de España, Carlos II, designó al duque de Anjou para sucederle en el trono, y como Luis XIV también señaló como heredero de la corona francesa al mismo duque, dice, por ser su pariente, resultó que Francia y España estuvieron gobernadas por un solo monarca, ¿ya? Francia y España estuvieron gobernadas por un solo rey. ¿Quién era este rey? ¿Ya? ¿Quién era este rey? El rey fue el duque de Anjou, ¿ya? El duque de Anjou. Entonces, esto no va a ser bien visto por las otras monarquías, ¿ya? Esto no va a ser visto por otras monarquías. Las otras potencias europeas no van a querer esto. Y dice, el duque de Anjou, una vez más en el poder, tomó el nombre de Felipe V. Entonces, Inglaterra, Holanda, Alemania y los estados italianos se unieron para luchar contra Luis XIV. La guerra se realizó en Francia y España. Las tropas de Luis XIV triunfaron en Francia, pero el monarca prefirió firmar el Tratado de Utrecht. Este tratado es importante en el año 1714, antes de que entraran nuevas potencias al conflicto. Mediante este tratado, Inglaterra se apodera del Peñón de Gibraltar en España. ¿Ya? Bien. Entonces, todos estos hechos sucedieron teniendo como protagonista a la corona francesa. ¿Ya? Muy bien, chicos. A continuación, vamos a pasar con las respuestas a las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Primera pregunta, dice, dinastía predominante en Francia durante el siglo XVII. Recuerden que aquí se mencionaba, ¿a qué dinastía? A la dinastía de los a la dinastía de los Borbones, ¿ya? Entonces aquí, la dinastía predominante, dinastía Borbón. Número 2, dice, el Ya. gobierno, a ver, vamos a ver, el gobierno del rey Luis XIII, bajo los designios del cardenal Richelieu, fue importante por favorecer económicamente a la nobleza. No creo. Poner fin a las guerras de Italia. Tampoco. Proteger a los hugonotes. Mm, No. Firmar la paz de Westfalia. Ajá. Por aquí se mencionaba en uno de los puntos, ¿ya? Se mencionaba la paz de Westfalia, ¿ya?